Los viajes en el tiempo han fascinado a la humanidad durante siglos, inspirando mitos, teorías científicas y numerosas historias de ficción. La idea de moverse a través del tiempo, ya sea hacia el pasado o el futuro, plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza del universo, el destino y la causalidad. Desde relatos antiguos hasta la teoría de la relatividad de Einstein, que sugiere que el tiempo es flexible y puede dilatarse en ciertas condiciones, la posibilidad de viajar en el tiempo sigue siendo objeto de debate. Mientras algunos científicos exploran conceptos como los agujeros de gusano y los singuetes de Higgs, otros creen que el viaje en el tiempo es imposible debido a paradojas como la del abuelo. Más allá de la ciencia, historias de supuestos viajeros en el tiempo, extrañas coincidencias históricas y misteriosos objetos fuera de su época alimentan la especulación y el asombro. ¿Es posible viajar en el tiempo, o solo es un sueño de la imaginación humana? «20 misterios de viaje en el tiempo que la ciencia no puede explicar». Número 20. ¿Un teléfono plegable en 1962? El misterio de la fotografía del Mundial. El Mundial de 1962 fue un evento histórico, con Brasil coronándose campeón tras vencer a Checoslovaquia. Pero más allá de la gloria deportiva, una fotografía capturada aquel día dio lugar a una de las teorías más extrañas y fascinantes jamás vistas. En la imagen, Mauro Ramos, capitán de Brasil, alza el trofeo con orgullo. Sin embargo, al examinarla con detenimiento, algo desconcertante salta a la vista. Entre la multitud de periodistas, una persona parece sostener un objeto inquietantemente similar a un teléfono plegable. El problema es que estos dispositivos no existirían hasta 1996. Entonces, ¿qué hacía uno en una foto de 1962? La pregunta desató especulaciones de todo tipo. Algunos se aventuraron a decir que era una prueba irrefutable de viajes en el tiempo. ¿Podría alguien haber traído consigo un Motorola Razr desde 2007? Otros, más escépticos, ofrecieron una respuesta menos fantástica. Quizás solo era una antigua cámara con una forma que, desde la perspectiva adecuada, parecía un artilugio futurista. Sea cual sea la verdad, la imagen sigue siendo un enigma que desafía el tiempo y la lógica. ¿Coincidencia o evidencia de algo más? Número 19. Rudolf Fentz, el hombre fuera de su tiempo. La historia de Rudolf Fentz es uno de esos enigmas que desafían toda lógica. Su existencia está envuelta en misterio, con solo unos pocos detalles que insinúan quién fue realmente. Sin embargo, un extraño incidente en 1951 lo catapultó al centro de atención. Aquel año, en medio de las bulliciosas calles de Nueva York, apareció un hombre vestido con ropas propias del siglo XIX. Su atuendo anticuado contrastaba de manera inquietante con el mundo moderno que lo rodeaba. ¿Quién era? ¿De dónde había salido? Las preguntas no tardaron en surgir, junto con la sospecha de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Cuando los investigadores profundizaron en su historia, encontraron un dato escalofriante: Rudolf Fentz había desaparecido sin dejar rastro en 1876. Su nombre, registrado en viejos documentos, pertenecía a un hombre que, según todos los registros, se había desvanecido en el aire casi 75 años antes. La extrañeza del caso se intensificó al examinar los objetos que llevaba consigo. Cada artículo guardado en sus bolsillos parecía un vestigio de otra época, como si hubiera viajado en el tiempo de 1876 a 1951 en un solo instante. ¿Era un viajero del tiempo? ¿O simplemente una historia mal contada que con los años se convirtió en leyenda? Hasta el día de hoy, la historia de Rudolf Fentz sigue siendo un misterio sin resolver. Número 18. El hombre que afirmó viajar al año 5000. En 2018, un hombre llamado Edward desató una ola de asombro y escepticismo con una afirmación extraordinaria: aseguraba haber viajado al futuro. Para respaldar su historia, presentó una fotografía impactante en la que Los Ángeles aparecía completamente sumergida bajo el agua. Según su relato, todo comenzó 14 años antes, cuando fue seleccionado entre miles de millones para participar en un proyecto ultrasecreto. Esta misión, dirigida por un supuesto gobierno en las sombras, reunió a un equipo de brillantes científicos para llevar a cabo experimentos que desafiarían toda lógica. Como parte de estos experimentos, Edward habría sido enviado al año 5000. Al describir lo que vio en esa época futura, afirmó que el calentamiento global había desencadenado una inundación catastrófica, transformando la Tierra en un paisaje acuático apocalíptico. La fotografía que presentó mostraba los imponentes rascacielos de Los Ángeles sumergidos, convirtiendo la ciudad en una especie de Atlántida moderna. Su historia, que mezcla elementos de ciencia ficción con supuesta realidad, ha generado fascinación y controversia.
¿Se trata de una advertencia del futuro, o simplemente de otra leyenda urbana más? Número 17. William Taylor, el hombre que afirmó viajar al año 1973. Un británico llamado William Taylor sorprendió a muchos al publicar un vídeo en el que aseguraba haber viajado al futuro. Para dar credibilidad a su relato, apareció conectado a un detector de mentiras mientras narraba sus experiencias. Taylor afirmó que los experimentos de viajes en el tiempo se han estado llevando a cabo en secreto desde hace años y que, para 2028, el público finalmente conocería la verdad. Según su testimonio, realizó varios viajes a diferentes épocas del futuro, con hallazgos inquietantes. Uno de sus viajes lo llevó al año 3000, donde aseguró no haber encontrado vida humana, insinuando que una catástrofe global habría ocurrido antes de ese tiempo. Sin embargo, su aventura más impactante ocurrió en el año 8973, cuando se encontró con seres desconocidos. Según su descripción, estas criaturas parecían robots humanoides con cabezas y ojos grandes, una imagen que evocaba tanto la ciencia ficción como los relatos clásicos de extraterrestres. A pesar de estar conectado a un detector de mentiras durante el vídeo, muchos espectadores se mostraron escépticos, ya que no se veía a ningún experto verificando los resultados. La falta de pruebas concretas y la naturaleza extraordinaria de su historia hicieron que la mayoría dudara de sus afirmaciones. ¿Era William Taylor un verdadero viajero del tiempo o simplemente otro personaje en busca de fama? Su historia sigue siendo un misterio envuelto en controversia. Número 16. El misterioso Hotel Fantasma de Francia. En 1979, dos parejas británicas emprendieron un viaje por carretera a través de Francia con destino a un resort en España. Tras un largo día de conducción, decidieron hacer una parada en la pequeña ciudad de Montelimar para buscar un hotel donde pasar la noche. Mientras exploraban la zona, un anciano apareció y les indicó el camino hacia un hotel ubicado en un antiguo edificio con imponentes columnas. Al entrar, se sorprendieron al notar que el mobiliario, la decoración e incluso la vestimenta de los huéspedes parecían sacados de otra época, como si hubieran retrocedido 100 años en el tiempo. A pesar de la extraña sensación, pasaron una noche tranquila, y al marcharse a la mañana siguiente, quedaron aún más desconcertados al recibir una cuenta ridículamente baja, de solo unos pocos dólares. Sin darle mayor importancia, continuaron su viaje hacia España. Sin embargo, al regresar días después e intentar hospedarse nuevamente en aquel hotel, se encontraron con una revelación inquietante: no solo no pudieron encontrarlo, sino que los lugareños insistieron en que nunca había existido un hotel de esas características en la zona. Lo más extraño ocurrió al revisar sus fotografías. Aunque todas las imágenes de sus vacaciones salieron perfectamente, las que habían tomado frente al hotel estaban completamente en blanco. Convencidos de haber vivido una experiencia inexplicable, las parejas comenzaron a creer que, de alguna manera, habían viajado al pasado y pasado la noche en un auténtico hotel fantasma. Número 15. Las mujeres que cayeron en una trampa temporal en Versalles. En 1901, Charlotte Ann Mabely y Eleanor Jourdain, dos amigas británicas, vivieron una de las experiencias más desconcertantes de principios del siglo XX. Durante una visita al Palacio de Versalles, decidieron explorar los jardines cuando, sin darse cuenta, tomaron un camino equivocado y se perdieron. Mientras intentaban encontrar la salida, se cruzaron con algunos jardineros que les aseguraron que iban en la dirección correcta. Sin embargo, poco después, notaron un cambio inquietante en su entorno. La atmósfera se volvió densa y opresiva, los árboles parecían retorcidos, el aire estaba inmóvil y no había sombra ni viento. Todo parecía envuelto en un extraño silencio. A medida que avanzaban, su sensación de miedo aumentó. De repente, vieron a un hombre sentado en un banco con un semblante desagradable y una vestimenta que no coincidía con la época. Parecía sacado directamente del siglo XVIII. Luego, se encontraron con otro hombre más joven, a quien le pidieron indicaciones para salir del parque. Siguiendo sus instrucciones, llegaron hasta una mujer vestida con un estilo que recordaba a María Antonieta. Esta misteriosa dama las invitó a lo que parecía ser una celebración de bodas en un lujoso salón. Todo parecía fuera de lugar, como si hubieran retrocedido en el tiempo. Finalmente, un carruaje con un cochero apareció y las llevó de regreso a París. Confundidas y asombradas por lo que habían vivido, Mabely y Jourdain más tarde escribieron sobre su experiencia, convencidas de que habían cruzado un portal temporal y visitado una versión del pasado de Versalles. Hasta el día de hoy, su historia sigue siendo un misterio sin explicación. Número 14. Paul Amadeus Dienach, el hombre que afirmó despertar en el año 3906. En 1921, un maestro suizo llamado Paul Amadeus Dienach sufrió un extraño destino. Tras caer en coma durante un año, despertó con recuerdos que desafiaban toda lógica.
Convencido de que había vivido una experiencia extraordinaria, comenzó a escribir detalladas entradas en un diario, aunque decidió mantener su contenido en secreto. Años después, cuando pidió a uno de sus estudiantes que le ayudara a traducir sus escritos, la verdad salió a la luz. Sus diarios no eran simples relatos cotidianos, sino el testimonio de un viaje imposible. Dienach afirmaba haber despertado en el año 3906 después de Cristo, habitando el cuerpo de un hombre llamado Andrew Northman, un renombrado médico que también acababa de salir de un coma. Según su historia, durante su estado de inconsciencia, sus conciencias se habían intercambiado de alguna manera. Las predicciones contenidas en sus escritos eran sorprendentes. Según Dienach, en aproximadamente 200 años, la humanidad colonizaría Marte, pero un desastre natural acabaría con los 20 millones de habitantes del planeta. Un siglo después, una guerra global devastaría la Tierra, pero de sus cenizas nacería una unión mundial que traería estabilidad y mejoras significativas en la calidad de vida. Dienach describió con asombroso detalle la sociedad del futuro, sus avances tecnológicos y la evolución de la humanidad. Lo más curioso es que nunca tuvo la intención de que sus diarios fueran publicados. Si no los hubiera compartido con sus estudiantes, su historia probablemente habría quedado en el olvido. Hoy en día, su relato sigue generando fascinación y es considerado uno de los testimonios más enigmáticos sobre viajes en el tiempo. Número 13. En 2003, Dave Hill, un programador de computadoras en Iowa, comenzó a recibir correos electrónicos inusuales. Aunque estaban marcados como spam, no eran los típicos mensajes basura. Provenían de alguien llamado Bob Witte, quien ofrecía grandes sumas de dinero a cualquiera que pudiera conseguirle una lista de objetos extraños, incluyendo un generador de distorsión dimensional AMD y un capacitador de transducción de tiempo. Intrigado por la solicitud, Hill decidió responder afirmando que podía conseguir los artículos. Incluso llegó a diseñar una tienda en línea falsa y envió a Witte una caja con un viejo motor, asegurando que era el generador de distorsión. Hill esperaba que Witte se diera cuenta de la broma, pero en lugar de eso, Witte le agradeció y pidió más ayuda para conseguir otros objetos. Cuando los correos electrónicos comenzaron a llamar la atención, se descubrió que el hombre detrás de ellos era Robert Hattie Tadino, un joven de poco más de 20 años que creía firmemente en los viajes en el tiempo. Algunos mensajes sugerían que él mismo era un viajero temporal, mientras que otros indicaban que buscaba la manera de lograrlo. Tadino aseguraba haber enviado más de 100 millones de correos electrónicos en su búsqueda. Aunque insistía en que estaba mentalmente sano, más tarde se reveló que había sido diagnosticado con varias enfermedades mentales. No está claro cuántos de los correos fueron enviados por él y cuántos por otros que afirmaban ser viajeros en el tiempo. A pesar de la incertidumbre, su historia sigue siendo uno de los casos más curiosos de correos electrónicos inusuales en la era digital. Número 12. En 2002, el sacerdote católico y escritor francés François Brugne publicó un libro titulado El Nuevo Misterio del Vaticano. En él relataba el trabajo de un sacerdote y científico italiano llamado Pellegrino Ernetti, quien aseguraba haber construido una máquina llamada cronovisor junto con un equipo de científicos. Según Ernetti, el dispositivo era capaz de captar las frecuencias radioactivas de eventos pasados y recrearlas en tiempo real, permitiendo a los usuarios presenciar momentos históricos como si estuvieran ocurriendo en vivo. Afirmaba haber utilizado el cronovisor para presenciar una obra teatral romana del año 169 a.C. e incluso la crucifixión de Jesucristo. Ernetti también aseguraba haber tomado una fotografía de Jesús, la cual supuestamente se filtró en 1972. Sin embargo, los escépticos notaron un gran parecido entre la imagen y una escultura religiosa de la misma época, lo que generó dudas sobre su autenticidad. A pesar de la falta de pruebas concretas, la historia del cronovisor sigue siendo un misterio fascinante en torno al Vaticano y los supuestos experimentos con el tiempo. Número 11. En diciembre de 2008, un grupo de arqueólogos realizó un hallazgo que generó gran desconcierto tanto en la comunidad científica como entre los entusiastas de lo paranormal. Mientras excavaban una tumba sellada en Shaanxi, China, que no había sido abierta en más de 400 años, descubrieron un pequeño artefacto inesperado, un diminuto reloj de oro, del tamaño de un anillo, con la palabra Suiza inscrita en su parte posterior. Dado que la tumba pertenecía a la dinastía Ming, la presencia de un objeto que parecía de la década de 1940 resultaba inexplicable. ¿Cómo pudo un artefacto moderno terminar dentro de un sepulcro con siglos de antigüedad? El hallazgo fue rápidamente catalogado como un OP-art, artefacto fuera de lugar, un término que se usa para describir objetos que no encajan en su contexto histórico. Inmediatamente surgieron diversas teorías.
Algunos sugirieron que era una prueba de viajeros en el tiempo que accidentalmente dejaron atrás un objeto del futuro, mientras que los escépticos argumentaban que la tumba pudo haber sido abierta y sellada nuevamente en algún momento posterior. Sin embargo, la falta de evidencia de manipulación hacía que esta última hipótesis pareciera poco probable. El llamado reloj suizo en la tumba Min continúa siendo un misterio sin resolver. Si bien la teoría de los viajes en el tiempo sigue siendo especulativa, el artefacto plantea interrogantes sobre civilizaciones avanzadas, tecnología anacrónica o, quizás, la existencia de eventos históricos aún desconocidos. Número 10. Noah, el viajero del tiempo, se convirtió en una figura recurrente en el canal de YouTube Apex TV, conocido por entrevistar a personas que afirman venir del futuro. Su primera aparición fue en 2017, cuando aseguró ser un viajero del tiempo proveniente del año 2030, atrapado en el presente. Según Noah, la tecnología para viajar en el tiempo ya existe, pero se mantiene en secreto. Predice que para 2028 esta tecnología será accesible al público, cambiando por completo la forma en que percibimos el tiempo y la historia. Desde su debut, Noah ha protagonizado numerosos vídeos en Apex TV, intentando probar la autenticidad de su historia. En estas grabaciones se somete a pruebas de polígrafo, presenta supuestos objetos del futuro, como páginas de una biblioteca avanzada, mapas del futuro de América y muestras de nanotecnología. Además, ha realizado predicciones sobre el destino de países como Canadá, India y el Reino Unido. A pesar de la atención que ha recibido, su historia ha sido recibida con escepticismo. Muchas personas creen que sus afirmaciones carecen de pruebas verificables, mientras que otros lo ven como un simple entretenimiento basado en ciencia ficción. Número 9. La fotografía del hipster de 1941 es una de las imágenes más debatidas en torno a posibles viajeros en el tiempo. Capturada en la reapertura del puente South Forks en Columbia Británica, la imagen muestra a una multitud vestida con la moda típica de los años 40. Sin embargo, entre ellos, hay un hombre cuya vestimenta y accesorios parecen fuera de lugar, usa gafas de sol envolventes, una camiseta con logotipo y sostiene una cámara portátil. A primera vista, su apariencia sugiere que proviene de una época mucho más moderna, lo que ha llevado a especulaciones sobre si podría ser un viajero en el tiempo. Sus gafas y su camiseta parecen demasiado contemporáneas para la década de 1940, lo que ha alimentado teorías sobre posibles anomalías temporales. Sin embargo, los escépticos han ofrecido explicaciones más convencionales. Las camisetas con logotipos serigrafiados ya existían en los años 40, aunque no eran tan comunes. Del mismo modo, las gafas de sol con ese diseño ya habían sido inventadas y la cámara portátil que sostiene podría haber sido un modelo de la época. A pesar de estas explicaciones, la foto sigue generando debate. Para muchos, el interés en la imagen no radica en si prueba o no los viajes en el tiempo, sino en lo inusual de encontrar todos estos elementos en una sola persona dentro de ese contexto histórico. La imagen sigue siendo un misterio fascinante y una fuente de especulación sobre la posibilidad de que el tiempo no sea tan lineal como creemos. Número 8. La fotografía de 1898 que muestra a una niña con un sorprendente parecido a Greta Thunberg desató una ola de teorías y especulaciones en Internet. La imagen, publicada por el bloguero Jack Strange en 2019, presenta a 3 niños de diferentes edades, pero lo que más llamó la atención fue la niña del centro, cuyo rostro, expresión y peinado con trenzas recuerdan enormemente a la activista sueca. Este descubrimiento llevó a algunos a bromear con la idea de que Greta podría ser una viajera del tiempo enviada para advertirnos sobre el cambio climático. La teoría, aunque claramente humorística, se propagó rápidamente en redes sociales, capturando la imaginación de muchas personas. Por supuesto, la explicación más racional es que simplemente se trata de una coincidencia. La genética humana permite que ciertos rasgos faciales se repitan en personas sin ninguna relación entre sí, y no es raro encontrar dobles de personajes famosos en fotografías antiguas. A pesar de ello, la historia sigue siendo un curioso fenómeno viral que refleja cómo la cultura popular y el misterio pueden fusionarse en torno a figuras influyentes. Para muchos, más allá de la teoría del viaje en el tiempo, el verdadero mensaje de Greta sigue siendo su incansable lucha por el medio ambiente y la urgencia de actuar ante la crisis climática. Número 7. El Gran Colisionador de Hadrones, LHC, es una de las máquinas más impresionantes jamás construidas por la humanidad. Su objetivo principal ha sido desentrañar los secretos del universo a nivel subatómico, y en 2012 permitió el descubrimiento del bosón de Higgs, una partícula clave en la física moderna.
Sin embargo, más allá de su impacto en la física de partículas, el LHC ha dado lugar a especulaciones sobre su potencial para crear agujeros negros en miniatura, y en un escenario más extremo, abrir la posibilidad de viajar en el tiempo. Algunos físicos han planteado la idea de que, si el LHC puede generar partículas denominadas singuetes de Higgs, estas podrían interactuar con una dimensión adicional más allá de las 4 que conocemos, 3 espaciales y una temporal. En teoría, esto significaría que podrían moverse libremente en el tiempo, lo que ha llevado a conjeturas sobre la posibilidad de enviar información, o incluso materia, al pasado o al futuro. Por supuesto, no hay evidencia concreta de que esto sea posible. La mayoría de los científicos consideran que, aunque el LHC nos ayuda a comprender mejor las leyes fundamentales del universo, aún estamos muy lejos de cualquier tecnología que permita los viajes en el tiempo. Aún así, la mera posibilidad de que la física teórica contemple estas ideas sigue fascinando a investigadores y entusiastas de la ciencia en todo el mundo. Número 6. El caso de la huella de zapato viajero en el tiempo es uno de esos misterios que han generado tanto fascinación como escepticismo en la comunidad científica y en los círculos de entusiastas de los fenómenos inexplicables. El descubrimiento de lo que parece ser una huella de zapato fosilizada en una roca que data de hace 200 millones de años ha llevado a especular sobre la posibilidad de viajeros en el tiempo o civilizaciones avanzadas en la antigüedad. Los defensores de estas teorías argumentan que la impresión es demasiado precisa para ser una simple coincidencia geológica, sugiriendo que alguien con tecnología moderna pudo haber caminado sobre esa superficie en un tiempo remoto. Sin embargo, la comunidad científica ofrece explicaciones más racionales. Algunas hipótesis indican que la forma de la huella podría ser el resultado de procesos naturales, como la erosión y la compactación de sedimentos, que dieron lugar a una formación con apariencia de suela de zapato. Otra posibilidad es que sea una ilusión óptica provocada por patrones en la roca que el cerebro humano interpreta como algo familiar. A pesar de estas explicaciones, la idea de una huella de zapato en un tiempo en el que, según la historia oficial, los humanos aún no existían, sigue siendo un tema de debate y especulación. Ya sea un engaño, una anomalía geológica o un indicio de algo más profundo, este enigma continúa intrigando a quienes buscan respuestas más allá de lo convencional. Número 5. La historia del doble de Nicolas Cage. Es uno de esos extraños casos en los que una coincidencia visual desata todo tipo de especulaciones. En 2011, un vendedor de eBay llamado Jack Mord publicó un retrato de la Guerra Civil estadounidense, supuestamente tomado en Bristol, Tennessee, con un precio de $1 millón. Lo curioso es que el hombre en la foto tiene un parecido asombroso con el actor Nicolas Cage, lo que llevó a teorías extravagantes, como que el actor es un vampiro inmortal que ha vivido durante siglos. Mord avivó la teoría al afirmar que el retratado era la prueba de que podría ser una criatura inmortal que se reencarna cada cierto tiempo. Esta idea, aunque claramente una broma, se volvió viral en Internet y alimentó debates sobre la posibilidad de doppelgangers a lo largo de la historia. Nicolas Cage, al ser cuestionado sobre la teoría del vampiro en una entrevista, negó entre risas cualquier conexión con el hombre del retrato, asegurando que no bebe sangre ni evita los espejos. Sin embargo, la fotografía sigue circulando en foros y redes sociales, intrigando a quienes disfrutan de los misterios visuales y las coincidencias históricas. Más allá de si se trata de una simple casualidad o de algo más, la imagen es un recordatorio de cómo el pasado puede reflejarse en el presente de formas inesperadas, avivando la imaginación con preguntas sobre el tiempo, la historia y nuestras propias conexiones con el pasado. Número 4. La pintura La Esperada de Ferdinand George Walmuller es un ejemplo fascinante de cómo la percepción cambia con el tiempo. En la escena, una joven camina con la cabeza inclinada, sosteniendo un pequeño objeto rectangular. Para los ojos modernos, parece que está absorta en la pantalla de un teléfono inteligente, lo que ha llevado a especulaciones sobre viajes en el tiempo. Sin embargo, los historiadores del arte explican que lo que realmente sostiene es un libro de oraciones o un himnario, objetos comunes en la época. El brillo que algunos interpretan como el resplandor de una pantalla es, en realidad, el reflejo de la luz en los bordes dorados del libro. Este caso demuestra cómo nuestra visión del pasado está influenciada por la tecnología y la cultura actual. Más allá de la explicación racional, la pintura ha avivado el debate sobre la posibilidad de anacronismos en el arte y cómo nuestra mente tiende a encontrar paralelismos inesperados entre épocas separadas por siglos. Número 3. La escultura del astronauta en la Catedral de Salamanca es un ejemplo de cómo el arte puede generar fascinación y teorías inesperadas. La catedral, construida en el siglo XVI, no podría haber albergado originalmente la figura de un astronauta.
Sin embargo, durante las renovaciones de 1992, el restaurador Jerónimo García decidió incluir esta escultura como un guiño moderno dentro de la ornamentación de la Puerta de Ramos. Siguiendo la tradición de los canteros medievales, que solían dejar detalles contemporáneos en su trabajo, el astronauta fue agregado como un símbolo del siglo XX. A pesar de esta explicación documentada, la imagen ha avivado la imaginación de muchos, generando teorías sobre viajeros en el tiempo o civilizaciones antiguas con conocimientos avanzados. Este caso demuestra cómo la reinterpretación de elementos históricos puede generar mitos y alimentar la curiosidad sobre lo desconocido. Número 2. Los jeroglíficos del templo de Seti en Abidos han causado asombro debido a su aparente parecido con vehículos modernos como helicópteros, aviones y submarinos. Los defensores de teorías sobre astronautas antiguos y viajeros en el tiempo han interpretado estas figuras como evidencia de tecnología avanzada en el antiguo Egipto, ya sea heredada de seres de otro mundo o del futuro. Sin embargo, los egiptólogos tienen una explicación más convencional. El efecto visual es el resultado de un proceso de palimpsesto, en el que inscripciones más antiguas fueron cubiertas con nuevas tallas, y con el tiempo, la erosión expuso partes de ambas superpuestas, creando estas formas peculiares. Aunque el misterio persiste en la imaginación popular, la explicación más aceptada es que se trata de una coincidencia provocada por la restauración y superposición de jeroglíficos a lo largo de los siglos. Número 1. La historia de Alexander Smith es una de las muchas que han surgido en Internet sobre supuestos viajeros en el tiempo. En su vídeo, afirmó estar huyendo de la CIA y aseguró que el viaje en el tiempo es una tecnología secreta ya existente. Para respaldar sus palabras, mostró una fotografía supuestamente tomada en el año 2118, en la que aparecían edificios con una iluminación verde peculiar. También mencionó que una civilización más avanzada llegaría pronto a la Tierra con la misión de guiar a la humanidad. Sin embargo, sus afirmaciones generaron escepticismo. Aunque algunas personas encontraron su relato intrigante, la falta de evidencia concreta y la vaguedad de sus explicaciones hicieron que la mayoría dudara de su historia. Como en muchos casos similares, su testimonio dejó más preguntas que respuestas. Los viajes en el tiempo siguen siendo un misterio que desafía nuestra comprensión del universo. Aunque la ciencia aún no ha confirmado su viabilidad, las teorías y relatos sobre esta posibilidad continúan fascinando a la humanidad. Desde extrañas coincidencias históricas hasta las fronteras de la física teórica, la idea de moverse a través del tiempo nos invita a cuestionar la realidad tal como la conocemos. ¿Es solo un sueño imposible o un descubrimiento que algún día revolucionará el mundo? Por ahora, los viajes en el tiempo permanecen en el reino de la imaginación, la especulación y la ciencia en desarrollo. Pero una cosa es segura, la posibilidad de alterar el tiempo seguirá capturando nuestra curiosidad y nuestro deseo de explorar lo desconocido.